Levítico capítulo 15, aquí tenemos a Moisés señalándonos varias de las purificaciones de estas impurezas físicas que tenían hombres y mujeres. Primero podemos ver del verso 1 al verso 15 que comienza hablándonos acerca de que si algún hombre tiene algún flujo en su cuerpo, su flujo será inmundo. Y empieza a describir esta inmundicia que muchos comentaristas creen que son distintas enfermedades, como por ejemplo gonorrea, que había en ese tiempo u otras que tenían, y habla de que aquel que tiene esa inmundicia puede infectar todo, puede infectar la cama donde se acuesta y por tanto quedaría inmunda, puede quedar inmunda la ropa que tiene, puede quedar inmunda las personas con las cuales se relaciona, puede quedar inmunda las personas a las cuales toca, y por tanto esta persona debe estar apartada para que no lleve su inmundicia a otras personas y lavar todo lo que toque, a lo que se acerque, e incluso las vasijas que las cuales él pueda tocar. La forma de purificación nos describe del verso 13 hacia adelante. Era entonces que tenía que estar 7 días en una purificación. Al octavo día debía traer 2 tórtolas o 2 pichones y traerlo a la entrada de la reunión y dárselo al sacerdote, el cual iba a ofrecerlo como ofrenda por el pecado y por el holocausto. El segundo caso que pone son del verso 16 al verso 18, la emisión de semen que tenían los hombres. Dice el verso 16, y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Aquí vemos entonces nuevamente que cualquier cosa que tocara la emisión de semen tenía que ser lavada porque quedaba inmunda hasta el atardecer. Incluso si el hombre se acostaba con una mujer y en él había emisión de semen, entonces tenían que ambos bañarse y quedar limpios para hasta el atardecer. Luego del verso 19 al verso 24 tenemos a la mujer que describe, dice, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo de su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces comienza a describir todo lo que también una mujer con impureza menstrual podría quedar, podría manchar, ¿cierto? Y por tanto ya sea la cama, ya sea la ropa, ya sea con quien se relacione, también quedaría inmundo. Y 7 días, y luego lo que tenía que hacerse era venir ante el Señor. Tenemos luego del verso 25 hasta el verso 30, en donde vemos que está nuevamente dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como los días de su impureza menstrual, es inmunda. Entonces aquí describe también lo que una mujer está más allá del flujo normal de la menstruación, sino que una mujer que tiene sangre de muchos días y que puede infectar muchas cosas como la cama, las cosas que toca, las personas con las que se relaciona, y nuevamente debería estar aquí, nos dice 7 días, y luego al octavo día ella tenía que traer cierto sacrificio al Señor, como 2 tórtolas, 2 pichones, traerlo al sacerdote, el sacerdote los iba a tomar y los iba a ofrecer como ofrenda por el pecado y como holocausto delante del Señor. Termina del verso 31 al verso 33 dándonos un resumen de las cosas y de las leyes que el Señor ha establecido aquí. ¿Qué es lo que podemos meditar acerca de este capítulo número 15? Podemos meditar primero que sin duda vivimos en un mundo caído, y como estamos en un mundo caído nos encontramos muchas veces con cosas que nos dejan inmundos, cosas que son no santas sino que son comunes. De ahí la idea de santidad, que es algo apartado, y la idea de lo común. Aquí está hablando de lo común, de las cosas que vivimos de forma cotidiana en nuestros cuerpos, y por eso Dios tiene que apartarnos de él, porque estamos inmundos, estamos sucios y debemos limpiarnos de eso. Y eso sucede porque vivimos en un mundo en donde estamos expuestos a las manchas, a la suciedad, a la impureza, y eso es porque vivimos en este mundo caído, donde hay pecado y donde nos podemos manchar con cualquier cosa. Eso por supuesto se aplica no solo a las cosas físicas, sino también a las cosas no físicas, como el pecado, nuestros pensamientos, las cosas que van contra la palabra del Señor, que nos pueden manchar, nuestra contaminación que tenemos en nuestros propios corazones. ¿Y qué es lo que hace esta impureza? ¿Qué es lo que hace estas manchas? Lo que hace es lo que vemos aquí, nos separa. ¿De qué nos separa? Nos separa de Dios, nos separa de su voluntad, nos separa de su presencia, nos separa de su plan, nos separa de sus propósitos. Eso es lo que hace el pecado, separar a nosotros de Dios o a Dios de nosotros, porque no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. El pecado nos aleja,
el pecado nos mancha, el pecado nos ensucia. ¿Y cómo podemos acercarnos nuevamente a la presencia de Dios? Como vemos aquí, cuando hay un flujo de sangre por muchos días, o cuando hay un flujo del cuerpo por muchos días en un hombre o en una mujer, lo que necesitan ambos es traer, como vemos aquí, un sacrificio. Ahora sabemos que nosotros no presentamos sacrificio porque ya vino el Cordero Perfecto, nuestro Señor Jesucristo, quien vino y vivió perfectamente en este mundo, murió como la expiación, como el sacrificio perfecto, y ahora por su sacrificio perfecto somos limpiados de nuestras manchas, somos lavados de nuestras suciedades, somos limpiados de nuestras impurezas o nuestras inmundicias, y debido a la gran obra de Jesucristo es que nosotros podemos venir ante el Señor. O sea, no podemos acercarnos por nuestras fuerzas, no podemos acercarnos por nuestras obras, no podemos acercarnos por nada de lo que nosotros hagamos, sino que Dios hizo algo, y como Él hizo algo que fue su obra perfecta, es que podemos venir ante el trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo hombre. Que el Señor les bendiga.